Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor. Yo doy gracias al Señor con todo mi corazón por este privilegio de poder estar aquí con ustedes nuevamente tratando de escudriñar un poquito más acerca de la palabra y que el Señor nos hable, ¿verdad? Porque a mí me bendice mucho y espero con todo mi corazón que a ustedes también. Hace unos días leyendo en la palabra me encontré que en varias ocasiones mencionaba la Biblia que el clamor de cierto grupo de personas subía hasta Dios. Y me ponía a pensar, ¿qué es el clamor? ¿Verdad? Hemos hablado y hemos escuchado mucho acerca del clamor, pero ¿qué sucede para que esa palabra clamor, que sucede en determinado momento, en determinado tiempo, incluso de gente, según menciona la palabra, inconversa, gente no temerosa de Dios, suba hasta Dios y Dios preste oído a Él? Y en base a eso me puse a escudriñar. Y mire, el primero que me encontré fue en Sodoma. En Génesis 18, 20 a 21 menciona, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Desde ahora, y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y mire, tratando de entender qué significaba este clamor, ¿verdad? Porque yo por lo menos asociaba el clamor como cuando uno ora o pide o grita al Señor por ayuda, pero un grito que viene desde lo más profundo del corazón. Pero seguro estas personas no estaban en esa posición de clamar o de gemir por ayuda a Dios. Entonces tratemos de entender qué significa este tipo de clamor. Esta palabra clamor es la palabra hebrea 2199, que es saak, que significa lanzar alaridos de angustia o peligro, anunciar o convocar. Clamar, gemir, gritar, lamentar, llamar y llorar. Entonces, mire, yo me imagino que porque según relata, ¿verdad?, la palabra, era tanta la maldad que se vivía en Sodoma, tanto el pecado que sucedía, que habían personas que estaban sufriendo y sin conocer tal vez al Dios verdadero, porque yo creo que no tenían esa relación con Dios, clamaban, gritaban, suplicaban. Esa angustia subió a oídos de Dios. Y esa angustia fue la que hizo que Dios reaccionara en favor de Lot, pero de alguna manera para acabar con ese sufrimiento de las personas o para acabar con esa maldad que había en ese momento. Esa misma palabra, clamor, viene de la palabra, la original es la 2201 que ya mencionamos y viene de la 2199, que es lanzar alaridos de angustia o de peligro, gemir, llorar, lamentar. Entonces, mire, más que un clamor de súplica, de ayuda, de socorro, era un clamor de angustia, de desesperación. Y esa misma palabra es la que se usa en Éxodo 2:23, cuando el pueblo de Israel clama a Dios por la opresión que estaba sufriendo por los egipcios. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de servidumbre subió a Dios. Entonces, mire, el pueblo de Sodoma no conocía a Dios o no temía a Dios. El pueblo de Israel sí tenían al Dios verdadero, al cual podían rogar. Sin embargo, me llama la atención que esta misma palabra clamor, que era un clamor de angustia, fue la que se describe en la palabra para mencionar el clamor de este pueblo. Me imagino yo, y déjeme que lo interprete así, era un pueblo, hijos de Dios, que sabían que tenían un Dios al cual podían clamar. Vemos en la palabra que cuando el pueblo de Israel, desde que termina su proceso de que son liberados de Egipto y son introducidos en la tierra de Canaán, son guiados por jueces y se mantienen en esos jueces y mantienen los principios de Dios, pero cuando empiezan a apartarse, Dios envía perseguidores que los atacan, que los persiguen, que los oprimen, y ellos claman a Dios y Dios los socorre. Entonces, ese clamor muchas veces viene, como en este caso del pueblo de Israel, ¿verdad?, que se había olvidado de alguna manera del Dios verdadero, y Dios permite que queden prisioneros en Egipto y sean oprimidos. Viene de un clamor de alguien tal vez que puede estar escuchando el mensaje y que se apartó del Señor y que no se siente digno de que Dios lo escuche, ¿verdad? Porque acuérdese que el enemigo, que el Señor lo reprenda, permite a veces la tentación, opone el pecado y hace que, o se le pone todo servido para que alguien caiga. Y al caer esa persona, entonces viene la acusación, viene el señalamiento del mismo enemigo
para que esta persona no se voltee a Dios y no se sienta digna de rogar y no se sienta digna de comunicarse abiertamente con Él, como con una plática, decirle, Señor, me siento mal, me siento que fallé, me siento que, sino que se siente más bien acusado y empieza a irle la situación tal vez de mal en peor. Y es tal vez una situación que el Señor permite para que entonces pueda surgir un clamor desde lo más profundo de su ser, desesperado, necesitado como el pueblo de Israel. Y entonces el Señor oiga y escuche y atienda a la súplica de su pueblo. Éxodo 2:24, esta es la Biblia lenguaje sencillo, dice, pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, mire, fue necesario que el pueblo volteara su mirada y que saliera ese grito de sufrimiento, de desesperación, para que Dios dijera, ok, los voy a atender. Inclino mi oído y ahora voy a estar pendiente de su súplica, de su necesidad, de lo que ellos necesitan. Entonces, mire, hasta aquí yo veo una herramienta poderosa que vamos a ver más adelante, un poquito más despacito, pero en el clamor. Como que Dios nos dejó esto que va más allá de una oración, porque hay veces, como mencionaba, tal vez la persona no se siente digna de orar. Va tal vez no más allá, pero como que toca el corazón de Dios más directo cuando es una súplica que sale desde lo más profundo del ser, causado tal vez por la desesperación, por la angustia, por ya no encontrar salida. Y mire, veo yo en el Nuevo Testamento que Jesús clamó también al Padre en un momento también de angustia. Y acuérdese que dice la palabra que todo lo que Jesús padeció, todo lo que Él vivió, lo hizo en lugar nuestro. Él sufrió la muerte segunda para que nosotros no tuviéramos que pasar por ella. Él sufrió el castigo de nuestros pecados para que ese castigo ya no fuera sobre nosotros. Y de alguna manera, Él sufrió, vamos a ver este verso, sufrió un abandono, haciendo que en esa angustia que Él sentía, lanzar un clamor al Padre. Y eso nos habilita a nosotros de alguna manera, nos abre la puerta, así como cuando se rasgó el velo y nos dio entrada al lugar santísimo. Nos abre la puerta para que cuando nosotros clamemos, el Padre nos escuche. Acompáñenme a Mateo 27, 45 y 46. Dice, al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no me imagino de alguna manera el sentimiento de abandono que sentía Jesús en ese momento. Mire, Él sabía que venía a la tierra con un propósito y una misión. Él sabía que era el Hijo de Dios. Sin embargo, en ese momento de desolación, de donde sintió el abandono del Padre, donde sintió la carga de todos nuestros pecados, Él lanza un clamor y dice aquí, clamó a voz fuerte. Mire, clamó, esta palabra clamar es la palabra griega 310, que es anaboao, y significa clamar a gran voz, chillar, gritar, pedir a gran voz. Y mire, yo me imagino este clamor como un grito desde lo más profundo del ser. El Hijo de Dios en este momento no solo tenía el peso de todos nuestros pecados, sino que realmente en este momento, aunque Él sabía que era el Hijo de Dios y que Dios no lo había desechado, sintió ese abandono y clamó por nosotros. Entonces, volviendo a aquellos hijos que tal vez se sienten abandonados porque Dios se apartó de ellos y realmente Dios está cerca. Dios no se ha apartado, vamos a verlo en unos versos más adelante. Pero el enemigo que ha querido que ese pensamiento se siembre en el corazón y que sientan que están abandonados, que el Señor los reprenda. Dice la palabra que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y este momento de abandono que puedas estar sintiendo, que puedas tomar ese clamor como el de Jesús, con un grito de desesperación desde lo más profundo de tu ser, decir, Señor, ayúdame. Señor, me siento abandonado. Clamo porque ya no aguanto más. Y el Señor en su infinita misericordia, puesto que Cristo llevó ese abandono por nosotros, no te va a abandonar, no te va a dejar. Va a inclinar su oído y atenderte en el momento que más lo necesitas. Miren, esta misma palabra que vimos aquí, la 310, es la que aparece en este verso también, en Lucas 9:38, y dice, he aquí, un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro,
ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Mire, cuando dice que era de la compañía, yo entiendo de alguna manera que cuando Jesús iba en la tierra predicando el evangelio, llevaba a sus 12 discípulos, pero mucha gente lo seguía. Y entre esa gente tal vez estaba este hombre que había visto los milagros, que había visto la mano poderosa de Dios, que sabía que el reino de los cielos había acercado. Y se acerca al Señor con un clamor y le dice, pero ese clamor va acompañado de un ruego. Le dice, Señor, ruego por mi hijo. Este hijo vemos, si leemos versos anteriores, que estaba endemoniado, que necesitaba esa libertad que solo el Hijo de Dios podía darle. Entonces, esta palabra clamor, que como vimos es un grito desesperado, va acompañado de un ruego, de una súplica. Y esta palabra suplicar es la palabra griega 1189, que es deomai, que es suplicar, petición, orar, pedir, rogar, implorar, con reverencia, respeto y temor. Entonces, mire, déjeme que interprete yo aquí en base a las dos definiciones de clamor. Este hombre estaba en compañía de Jesús. Iba a todos sus viajes, se lo acompañaba en todas sus peregrinaciones, en todas las prédicas, incluso tal vez participó de algunos milagros. Sin embargo, cuando se acerca con este clamor, desde lo más profundo de su ser, en desesperación, dice, es mi único hijo. Ese es lo único que tengo y está endemoniado y hemos probado y hemos hecho y no pasa nada. Este hombre se acerca con respeto, no es un clamor de tú a tú con el que iban de compañero en el viaje, sino con el respeto y reverencia que se merece, que aunque sabemos que clamamos a nuestro Padre, por ejemplo, y que tal vez aquí en la tierra tenemos cercanía con nuestro papá, de poder llegar y decirle, papá, mira, tal cosa. Sabemos que hay un Padre celestial que también está igual de cercano a nosotros, pero que merece nuestro respeto, nuestra distancia para decirle, Señor, te ruego, te suplico desde lo más profundo de mi ser por un milagro para esta persona que amo, para esta persona que ya hemos probado todo lo que estaba en nuestras manos, sabiendo que eres tú el dueño de los tiempos, el dueño de los milagros, pero yo clamo para que tú operes un milagro en la vida, en la sanidad, en la salvación de esta persona, como lo hizo este hombre. Entonces, ahí el Señor nos deja ver una herramienta poderosa que nos da, que va más allá de la oración, que va más allá de la súplica, que va más allá del estar pidiendo en fe, sino es un clamor desde lo más profundo, sabiendo que el que nos escucha tiene el poder para enviar una palabra de salvación o de sanidad. Este hijo necesitaba ser liberado de demonios. Tal vez hay padres que sus hijos se extraviaron y que por años has estado clamándole a Dios, rogando, suplicando, pero no ves la respuesta y tal vez ya la desesperación empezó a llegar a ti. Yo te invito a que no dejes que el enemigo siembre en tu corazón desesperación, sino más bien aproveches este momento y así como Jesús clamó desde sus entrañas, le clames al Padre rogando por ese milagro perfecto, por ese milagro que solo Él puede hacer y que Él dé la orden y tu hijo sea libre en el nombre de Jesús. Salmo 5:3 dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Mire este verso precioso, unido a lo que dice la palabra de nuevas son sus misericordias cada mañana, nos invita a que no importa el día de hoy, te acostaste tal vez frustrado, cansado, sin encontrar salida, sin ver la respuesta, pero el día de mañana se abre una nueva misericordia para ti. Y sabiendo esto y creyendo esto, tienes la oportunidad de clamar al Señor desde mañana, suplicando, como dice el verso, que en la mañana el Señor va a escuchar tu clamor. En la mañana el Señor está atento, dispuesto, presto a escuchar tu necesidad. Si le clamas, ya no solamente una oración, sino un clamor desde lo más profundo de tu ser. Un clamor según tu necesidad. Y miren esta palabra que menciona aquí, clamor, es la palabra hebrea 69-63, que es col, y significa llamar en voz alta, alzar la voz intensidad de veces para repetir una súplica, cantar, gemir, hablar, ruego. Entonces, mire, este tipo de clamor es un clamor que sale nuevamente como el de Jesús, ¿verdad? Desde lo más profundo de tus entrañas, desde lo más profundo de tu ser, pero va acompañado con una intensidad de veces, como cuando Jesús
mencionaba, me parece que es en Juan, que les enseña esta parábola, les enseño esta parábola para enseñarles la necesidad de orar hasta que la respuesta llegue. Y se acuerda usted que él menciona la parábola de aquella viuda que se presenta ante un rey que dice que no era temeroso de Dios, ni temía a los hombres, y la mujer llega todos los días, hasta que el rey cansado viene y le dice, está bien, háganle lo que pide, porque ya me cansó, así en resumen, ¿verdad? Pero dice, yo les enseño esta parábola para que vean la necesidad de orar hasta que la respuesta llegue. Entonces yo entiendo que ese tipo de clamor es un tipo de clamor hasta que la respuesta llegue. No es un clamor de hoy clamé al Señor y me olvidé, sino que cada mañana, como decía aquí, si hoy no tengo respuesta, mañana me presentaré nuevamente a ti y levantaré mi clamor. Mañana me acercaré nuevamente con este llanto, con esta súplica desde lo más profundo de mi ser, suplicándote por un milagro, suplicándote para que tú me atiendas. Pero dice también que involucra cantos, alabanzas y gratitud. Entonces, es un clamor que no solo está pidiendo, que no solo está expresando la desesperación que pueda sentir, la necesidad, sino que va acompañado de alabanzas, de gratitud, de ruegos. Y mire, en la Biblia nos deja ver cómo personas cuando caminaban en su diario caminar, ¿verdad? Como el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Cuando está hablando y viene y dice, te alabo Padre. Cuando está hablando de la revelación, ¿verdad? Te alabo Padre, porque escondiste estas palabras de los sabios y los eruditos y te las revelaste a los pequeños. Digámoslo así, que la alabanza no iba en nuestra lógica humana, digamos, con el resto de la oración, ¿verdad? Él estaba diciendo que pues escondió la sabiduría a los sabios, ¿verdad? Pero en su boca constantemente había alabanza. Te alabo Padre porque tal y tal cosa. Te adoro Señor porque sé que nuevas son tus misericordias cada mañana. Entonces este clamor de cada mañana debería ser así. Decirle Señor, bueno, gracias Señor porque un nuevo día tú me has dado Señor. Te alabo mi Dios porque sé que tus planes son perfectos en mi día. Te exalto Señor porque sé que no hay nadie tan grande y soberano como tú. Y ese clamor va a llegar a los oídos de Dios no solo por la súplica que estamos levantando desde lo más profundo de nuestro ser, sino porque va acompañado de gratitud, va acompañado de alabanza. Lo que significa que sabemos que así como el hombre que clamó a Dios, ¿verdad? Que iba acompañado de súplica, de respeto, de admiración, de temor, de alguna manera de distancia. Este también va acompañado de alabanza y adoración, sabiendo que al que nos estamos acercando es digno de toda alabanza, digno de toda adoración, que tiene el poder soberano de todo el universo, reconociendo de alguna manera con el clamor ese poderío que tiene el Señor. Y mire, este mismo tipo de clamor, ese clamor col que menciona la Biblia, fue el clamor que Josué hizo. Y me impresionaba mucho cuando leo este verso que vamos a leer a continuación, porque este clamor desató una bendición impresionante que quedó grabada en la palabra. Josué 10:14 dice, nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel, cuando Jehová escuchó la voz, y esta palabra voz es la palabra, esta misma 69-63, que es Cool, que dice de un hombre, porque Jehová combatía por Israel. Entonces, mire, yo entiendo aquí en esto, perdóneme por lo que estamos tratando de escudriñar, ¿verdad? Que Josué, mire, dígame si no fue algo tremendo lo que le tocó. Él había visto al Dios Todopoderoso obrar milagros, maravillas y prodigios, sacarlos de Egipto, porque él salió de Egipto también, con brazo fuerte, con mano extendida, usando o desplegando todo ese poder a través de Moisés. Llega el momento en que Moisés es llevado, ¿verdad? Y es terminado su periodo y le pasa la estafeta a Josué. Dígame si no, poniéndonos en el lugar de Josué, ¿verdad? Al ver lo que Dios hacía en ese hombre y que Dios le dijera, ahora te toca a ti seguir con esto. Y ahora te toca ya no solo llevar al pueblo a través del desierto, sino que introducirlo y tomar posesión de la tierra prometida. Enfrentar las batallas que tal vez libraron una que otra en el desierto con Moisés a cargo, pero ahora a ti te toca llegar y despojar a esos enemigos, a esos que ya había visto como gigantes, porque él mismo fue a ver la tierra, Canaán, con los espías, ¿verdad? Y él vio que sí eran gigantes, y tal vez vio que, como dijeron los demás, sí parecían langostas a la par de él, pero él sabía que iban a tomar posesión de esa tierra. Y mire, yo me imagino
Cuando él llegó a dar el informe, estuvo fácil, porque solo le llevó el informe a Moisés. Era trabajo de Moisés el llevar al pueblo a tomar posesión de la tierra. Pero en este momento ya Moisés no estaba y le tocaba a Josué el haberse despedido de su líder de alguna manera, de quien lo había llevado, y tomar ese lugar. Y decir, bueno, yo no sé qué valor encontraba Moisés para enfrentar cada batalla, pero ahora me toca a mí tomar ese valor. Y por eso es que el Señor le decía constantemente, esfuérzate y sé valiente, porque realmente requería un esfuerzo el decir, Señor, yo te creo, Señor, yo voy en pos de esa victoria, Señor, en tu nombre vamos a tomar esa tierra. Pero tal vez en momentos a solas, en momentos de meditación solito, Josué, él tenía que exponer los temores que pudo haber sentido en su corazón, las dudas o el no sentirse tal vez capacitado para esa gran tarea. Y dice que clamó al Señor, y el Señor escuchó ese clamor que iba acompañado de súplica, que iba desde lo más profundo de su ser, que fue un clamor constante por la definición que leíamos, ¿verdad? Pero que era un clamor acompañado de alabanza, adoración, grito, súplica, ruego, pero sobre todo de adoración al Señor. Y ese clamor, esa voz que Dios oyó de Josué, hizo que de ahora en adelante Jehová peleara por Israel. Y me impactaba este verso porque decía, nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de este día, cuando Dios escuchó el clamor. ¿Qué se movió en los ambientes celestiales después de la voz de este hombre? Que nunca hubo un día como ese. Y de ahí en adelante, Dios se levanta y pelea las batallas. Y yo no sé, al dejar este verso escrito, si fue una confirmación para Josué, después del clamor, el recibir la respuesta de Dios diciéndole, ok, de aquí en adelante, yo me levanto a pelear tus batallas. Y tal vez ese temor que sentía Josué, esa inseguridad, ese miedo, fue apagado cuando clamó y Dios le respondió, ok, no te preocupes, ahora yo me encargo. Entonces, mire, dígame si no hay una bendición tan grande cuando logramos sacar un clamor de este tipo desde lo más profundo de nuestro ser y recibir una respuesta de Dios de esa manera que trascienda hasta lo más profundo de nuestro ser. Acompáñeme a 2 Samuel 22:7. Dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Mire, esta palabra clamar es la palabra cará, que significa la idea de acosar a una persona que uno encuentra, como la parábola de que Jesús otra vez hablaba, ¿verdad?, de la necesidad de orar hasta que la respuesta llegue. Significa invocar, pedir, significa llamar por nombre. Pero para que podamos llamar por nombre es necesario conocer el nombre al cual nos estamos acercando. Y mire, aquí voy a parar un poquito de las definiciones. Hace poquito el apóstol estuvo hablando hace unas semanas acerca del nombre de Dios. Y yo creo que solo se metió una pequeña cucharadita al tema, ¿verdad? Porque es algo realmente impactante y grande el conocer el nombre de Dios. Pero la esencia es que necesitamos escudriñar cada día además, acercarnos a las diferentes facetas de Dios para conocer su nombre en determinadas situaciones. Hay momentos en el que tal vez eres introducido en una prueba de enfermedad y necesitas conocer a Jehová Rafa, que es Jehová quien sana, para que en un momento como este, en tu angustia, clames al Señor y clames por nombre, porque esto significa llamar por nombre. Clames a Dios tu sanador y entonces pueda venir esa unción de alguna manera o ese Dios sanador a tu vida y consiga la sanidad que necesitas. Pero para ello necesitamos, nuevamente repito, conocer los nombres de Dios, conocer las facetas de Dios, conocer que hay un Dios que sana, que hay un Dios que provee, que hay un Dios de guerra, que hay un Dios que oye, y así cada uno de los nombres del Señor. Así que si no escuchaste los temas, puedes buscarlos por internet. Puedes preguntar en la radio, llamar al teléfono de la radio de la iglesia, Ministerios de Benecer, y que te indiquen qué tema es. No sé si lo pueden enviar por internet o se puede comprar, pero ahí están grabados. Y si no, pídele al Señor revelación y escudriña y pídele que te muestre cada uno de los nombres y cada uno de sus significados. Y tal vez en el momento que estés pasando ahorita y que necesitas clamar
el Espíritu Santo te va a revelar y te va a decir qué nombre debes clamar, para que cuando invoques, cuando pidas, cuando clames ese nombre, clames directamente al nombre de Dios Todopoderoso para que salga a tu auxilio. Dice, básicamente, cará significa clamar a viva voz, con el fin de llamar la atención de la persona con la que se quiere comunicar. Mire, y esto se me imagina a mí el ejemplo de aquel ciego Bartimeo que estaba al lado del camino y que empieza a dar de gritos y decía, Señor, Jesús decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. No dice, déjeme, no busqué la verdad este verso. Si decía el ciego clamaba, no lo busqué. Ahí se lo dejo de tarea para que usted vaya y busque y escudriñe. Pero yo me imagino que ese hombre dando gritos estaba clamando. Y aunque pues la traducción que vimos aquí, la palabra col, es en el Antiguo Testamento y cuando cambia al Nuevo es diferente el número, porque son diferentes idiomas. Yo me imagino que la esencia era la misma. El hombre clamaba desde lo más profundo de su ser, porque era el momento en el que él podía arrebatar bendición. Era el momento en el que alguien pasaba por ahí y necesitaba llamar su atención. Necesitaba que fuera atendido ahorita, porque si esperaba a que Jesús lo volteara a ver, él iba a pasar y tal vez nunca más iba a volver a repetir esa oportunidad. Entonces vemos aquí cómo en ese momento se dio la oportunidad y este hombre la tomó y empezó a clamar a viva voz, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, tal vez lo que tú necesitas en este momento es clamar como clamó este ciego. Un clamor de este tipo, cará, a viva voz, a gritos, diciendo, Señor, este es mi momento, esta es mi oportunidad. En este momento necesito que tú me atiendas y clamarlo por nombre, según tu necesidad, según la prueba que estés pasando. Clamar también significa clamar a Dios para solicitar su ayuda. Entonces, igual como vimos en una de las definiciones anteriores, ¿verdad? Como la del hombre que clama por misericordia para su hijo, ¿verdad? Con un temor reverente, como una súplica, pero reconociéndonos necesitados de Dios. Reconociendo que tal vez ya de nuestra parte hicimos lo que era posible, lo que nos tocaba a nosotros. Tal vez había un enfermo y lo que fuimos fue ir y orar por él y poner las manos y nada pasó. Tal vez como la mujer del flujo de sangre, ya se llevó a todos los doctores posibles y no hay sanidad. Y mire, en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de mucha enfermedad, de mucho sufrimiento, tal vez necesitamos levantar un clamor por aquellos, si no tienes ningún familiar que esté pasando por eso, gloria a Dios. Pero Job recibió bendición cuando clamó por sus amigos, cuando oró por sus amigos. Tal vez en este momento nos podemos unir y clamar por aquellos que están en los hospitales, que yo no me imagino pues el cuadro de alguien que sabe que si entró a un intensivo y que si está intubado, su vida corre peligro. Alguien que no puede tener visita en el hospital. Mire, estar en un hospital es horrible, pero si tiene la visita de sus familiares, espera, aunque sea la hora que le permitan que lo visiten, ¿verdad? Aunque sea una vez a la semana, 2 veces a la semana, espera con ansia esa visita. Pero en estos momentos no hay oportunidad de visita, no hay oportunidad de un consuelo. Y como decía, me parece que fue el pastor Willy ayer que oró, que decía, el hermano Ramiro, hoy en la mañana oraba y decía, por aquellos que están en el hospital y que tal vez una enfermera, un médico, se acerque y le lleve una palabra de consuelo, que nos podamos unir y clamar por aquellos que están sufriendo. Tal vez los dardos del enemigo de decirle tu vida se acabó, de esta no salís, Dios no está cerca y tal vez no estén en la capacidad de clamar. El hijo de este hombre endemoniado no podía clamar, su alma, su espíritu, su mente estaba poseída, estaba tomada. Tal vez esas personas no pueden clamar en este momento porque están en mortal angustia, están con preocupación, están hasta tal vez sedados, pero nosotros podemos levantar un clamor por ellos y decirle al Padre bueno y misericordioso que se acuerde de ellos, que tenga misericordia, que extienda su misericordia sobre cada vida. Y si conocemos nombres, que yo creo que a estas alturas muchos sabemos de personas que están ahí, no seamos endurecido nuestro corazón, sino que al contrario nos tomemos un tiempo, un momento para clamar por la necesidad de esas personas, por ese Dios que ayuda. Y mire, esa palabra que estamos hablando, que es la palabra cará, es la palabra también que aparece en Génesis 4:26,
donde dice que los hombres, que habla de Enoc, y dice que en ese momento los hombres empezaron a clamar el nombre del Señor. Y de alguna manera entendemos por la definición de esta palabra que no es que empezaran a orarle a Dios, porque antes de eso ya tenían su comunicación con Dios, hablaban con Él, le suplicaban. Pero en este verso, el 4:26, dice que empezaron a clamarle a Dios, a clamarle por su nombre, a invocarlo por su nombre. De alguna manera, tampoco es que hayan empezado a tener como un culto de alguna manera a Dios y se reunieran y un culto formal, sino que fue el momento en el que clamaron, que dice, que como que les fue revelado que había un Dios y que podían usar ese nombre y clamar a Dios por nombre. Entonces volvemos nuevamente a la necesidad de clamar, invocando el nombre del Señor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, ¿verdad?, que todo lo que pidiéramos en su nombre lo conseguiríamos. Dijo que podíamos hacer milagros poderosos en su nombre, y ya se nos ha explicado por el apóstol y entendemos que no es el nombre Jesús, sino es el nombre de Jesús. Y entendemos, unido a los estudios que hemos recibido, que hay diferentes nombres y que si clamamos al príncipe de paz, por ejemplo, vamos a tener paz y así. Entonces, nuevamente, que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele este tipo de clamor que va unido a clamar con entendimiento al nombre correcto, a como marcar el número indicado a la necesidad que estamos atravesando. Acompáñeme a Jonás 2:2. Este mismo clamor es la misma palabra que estamos mencionando aquí, la palabra Cará 71:21. Y dice, y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Si se recuerda lo que pasó aquí, a Jonás Dios lo llamó, era un profeta, y Dios le da una orden y le dice, ve y lleva este mensaje a Nínive. Y Jonás decide no hacerle caso a Dios y darse la vuelta. Y en ese voltearse toma un barco para ir en sentido contrario. Se desata una tormenta y empieza a azotar el barco. Y los inconversos empiezan a decir que cada uno ore a su Dios para que nos libre esta tormenta. Es una tormenta que estaba a punto de ser destrozado el barco y de morir todos. Y Jonás, el que conocía al Dios verdadero, el que conocía por nombre a Dios, el que podía orar directo al Dios Todopoderoso, dice, ¿saben qué? El problema es conmigo, lánceme al mar. Yo veo aquí de alguna manera un corazón endurecido. Y yo no sé por qué el mensaje vuelve de alguna manera al mismo punto. Y tal vez hay hijos que se apartaron de Dios, que cayeron en desobediencia, como en este caso Jonás, que pecaron, porque sabemos que pecar es errar en el blanco, y que se desviaron del propósito de Dios. Y su corazón tal vez se endureció, como en el caso de Jonás, que dijo, no, ¿saben qué? Estos problemas son conmigo, tírenme al mar y ahí me muero. Y en la misericordia de Dios, Dios viene y lanza un pez que se lo trae para que no muera ahogado. Pero me impactaba aquí que decía, desde el seno del Seol pedí auxilio. Mira hasta dónde llegó, hasta las profundidades del Seol llegó Jonás. Y hasta que llegó a ese punto es que él clama. Y dice, en mi angustia, saber qué angustia sentía allá en el fondo del Seol, clamó. Y el Señor le respondió. O sea que no importa qué tan dura sea tu prueba, qué tanta angustia estés pasando, qué tan alejado te sientas de la presencia de Dios, porque en el Seol, yo imagino que esa parte del castigo, del sufrimiento, es el estar cortado de la presencia de Dios. Pero aún ahí hay un clamar desde lo más profundo de tus entrañas, un clamar con insistencia, con repetición hasta que llegue tu respuesta, un clamor conociendo que hay un Padre misericordioso que tuvo misericordia de Jonás y que sigue extendiendo su misericordia por generaciones a los que le buscan, para que tú puedas hoy abrir tu boca y desde lo más profundo de tu ser lanzar este clamor. Esta misma palabra, este clamor, es el que vemos también en Jonás 3:5. Y los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, es esta palabra 71:21, ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando vimos esta palabra de Cará, no lo anotamos ahí, pero también significa proclamar.
Entonces, ese clamor también es una proclamación, un edicto, una declaración. Entonces, vemos que cuando este pueblo entiende que viene un juicio, que viene un castigo, que viene destrucción, dice que todos ellos proclamaron, lanzaron una proclama, declararon con su boca un ayuno y se vistieron de cilicio, y el Señor escuchó ese clamor y les perdonó y les extendió su misericordia a pesar del juicio que ya había sido decretado sobre ellos. Entonces, parte de eso, de ese clamor, puede ser una declaración de parte de esa persona que está alejado, que se ha apartado, de proclamar con su boca y clamar misericordia y reconocer su pecado. Dice la palabra que quien confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, una proclamación, una declaración de decir: me aparté, fallé, me escondí del Señor, o he pecado, he hecho el mal, pero grande es su misericordia y apelo hoy, clamo a ese Dios por nombre, a ese Dios de misericordia, para que esa misericordia me alcance, me envuelva, y su perdón, como lo hizo con toda una ciudad de Nínive, me alcance a mí también y a los míos. Salmo 145, 18 dice: Jehová está cerca de todos los que claman. Esta misma palabra es la palabra cará. A él, para los que con sinceridad le invocan, es la misma palabra. Entonces, mire, aunque sientas que Dios se ha alejado de ti, cuando realmente lo que pasa es que nosotros nos alejamos de Él. Mire, muchas veces cuando alguien está muy bien, se empieza a acostumbrar a la comodidad, tipo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Dios alejaba a los que los perseguían, se acomodaban y se apartaban y se olvidaban de Dios, y Él tenía que volver a mandar gente que los persiguiera, que los atrapara, que los oprimiera, y entonces volvían a clamar. Entonces, puede ser que estés en este momento o muy acomodado y sientes que estás lejos de Dios, que Dios se alejó de ti, o muy afligido y sientes que Dios te abandonó. Pero dice aquí que Dios está cerca de todos los que claman. Entonces, aquí veo yo una herramienta de parte de Dios, que es clamar. Ya sea que estés lejos de Dios o que te sientas lejos de Dios, si clamas, Él se acerca a ti. Él se va a dejar encontrar por ti. Si con corazón sincero te acercas y le dices: Señor, me he alejado, Señor, me he apartado, Señor, he fallado, pero clamo desde lo más profundo de mi ser. Clamo a un Padre de misericordia, clamo porque necesito a un Dios de cerca, a un Dios como dijo Agar, ¿verdad? A un Dios que oye y que ve, que tal vez no lo estás viendo, pero Él sí te ve y te oye. Y si tú clamas en este momento, Él se va a acercar a ti y va a traer ese pronto auxilio, esa cercanía que necesitas, esa ayuda para tu desesperación, para tu prueba. Miren, yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que llevamos año y medio, año y pico de pandemia, y vino una plaga destructora y vino una mortandad grande que se está acercando cada vez más a personas que conocemos, y que Dios nos libre de que se acerque mucho más, ¿verdad? Pero tal vez como sus hijos, como su pueblo, como sus escogidos, nos hemos olvidado que Dios nos dejó una herramienta poderosa en el clamar. Y yo, cuando estaba preparando el tema, empezó por la curiosidad de alguna manera de encontrar qué pasaba para que subiera ese clamor hasta Dios, hasta llegar a este verso que les voy a compartir y otro que sigue, donde entiendo que Dios nos ha dejado una herramienta, y que sí es cierto, Dios permitió esta pandemia, pero también podemos clamar a Dios como uno solo, como un pueblo desde lo más profundo de nuestras entrañas, clamando a un Dios que sana, a un Dios que es sanador, para que pueda parar esta mortandad, para que pueda parar esta plaga, y que volvamos a la normalidad, y que se restaure la salud, y que podamos nuevamente gozar de los privilegios de poder reunirnos nuevamente en la iglesia, de clamar y adorar libremente sin restricciones. Acompáñeme a 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y este invocado es la misma palabra cará, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mire, esa palabra sanar es la palabra Rafa, y sabemos que uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa o Rafa,
que es Jehová sanador. Entonces yo creo que nosotros como iglesia podemos levantarnos y juntos clamar al Señor, clamar desde lo más profundo de nuestro ser a ese Jehová Rafa, a ese Jehová sanador, a ese Jehová que calma tormentas, a ese Dios que es el único que puede dar la orden para que esta pandemia pare, que así como apareció, así desaparezca, con o sin vacuna. Lo importante es que Dios envíe la orden y que sane nuestra tierra, que sane el planeta. Yo sé que Él ha trabajado corazones, yo sé que Él sigue haciendo obra y todavía falta algunos que necesitan ser trabajados, pero podemos clamar y podemos hoy como iglesia iniciar un clamor que despierte a muchos para que unidos todos clamemos a gran voz y clamemos como veíamos en la palabra col, como veíamos en la palabra cara, repetidas veces hasta que seamos atendidos, hasta que seamos escuchados, hasta que Dios incline su oído de los cielos y sane nuestra tierra. Y mire, y por último, Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y aquí ahorita habemos muchos que hemos sido justificados por la sangre del Cordero de Dios, por el único justo que murió para que todos nosotros fuéramos justificados. Así que en base a esta palabra bendita que nos fue dejado escrita, yo te voy a invitar a que estamos a tiempo, mire, hoy terminé antes, para que nos tomemos un buen tiempo para clamar al Señor, que su Espíritu Santo, su Espíritu de poder, tome desde nuestras entrañas esa voz, ese clamor, esa súplica, y que pueda llegar hasta el trono de la gracia, hasta el trono de misericordia, que pueda llegar hasta oídos de nuestro Dios, y que esta plaga, esta pandemia, pare de una vez por todas, en el nombre de Jesús. Acompáñeme a orar. Padre bendito, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, como uno solo, Padre bendito, reconociéndonos, Señor, pecadores, pero justificados por la sangre de aquel, Señor, que nos hace justos, Señor. Y apelamos a tu palabra, Señor, que dice que tu oído está atento al clamor de tus justos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, rogándote, suplicándote, mi Dios, por misericordia. Desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, levantamos un clamor, una súplica, un ruego, Señor, pidiéndote, mi Dios bendito, para que esta plaga, Señor, cese, Padre bendito, para que pare la mortandad que ha salido, Señor, a rondar a toda la tierra, Señor, a todos nuestros países, Señor, que ha tocado ya, Señor, familias, conocidos, cercanos, amigos, hermanos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, hoy clamamos desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Levantamos una súplica, Señor, un clamor, un ruego, Señor, apelando a ti, mi Dios, a Jehová nuestro sanador, Señor, a Jehová Rafa, Señor, suplicándote, mi Dios, que pare, Señor, toda enfermedad, Señor, que sea reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Que tú des la orden, Señor, para que este coronavirus, Señor, y todas sus cepas, Señor, todas sus variaciones, Señor, sean menguadas, sean desaparecidas, sean vencidas, Señor, por la sangre preciosa de Cristo que venció toda enfermedad, que venció a la muerte en la cruz del Calvario, Padre bendito. Hoy nos unimos a ti, Señor, por favor, suplicándote que tú escuches el clamor de tus hijos, Señor, el clamor de tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, Señor, el clamor de tus justos que hoy pide, Señor, que hoy ruega, que hoy suplica por misericordia para todas estas vidas, Señor. En el nombre de Jesús apelamos, Señor, a tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Apelamos al Dios de misericordia para que sea extendida misericordia para todos aquellos, Señor, que están en los hospitales, Señor, cuyas vidas están en riesgo, Señor. Aquellos que han sido desahuciados, Padre bendito, extiéndeles tu misericordia, Señor, que puedan sentir tu consuelo, Señor. Mientras llega tu respuesta, Señor. Mientras llega la sanidad completa, Señor. Mientras termina esta pandemia, este virus, Señor, clamamos a ti, Señor, por misericordia, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor, que este clamor suba, Señor, hasta tu trono de misericordia, tu trono de gracia, Señor bendito. En el nombre de Jesús, no por nosotros, Señor, sino por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús que está derramada sobre nuestras vidas, Señor. No nos veas a nosotros, Señor, sino ve la justicia que hemos alcanzado por medio de la muerte y resurrección de Cristo, Señor.
En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Padre bendito. Y nos unimos nuevamente clamando misericordia, clamando el oportuno socorro, Señor. Clamando para que esta plaga, Señor, pare de una vez por todas, Señor, en todo el mundo, mi Dios. Muéstranos tu misericordia en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana, y te invito a que sigamos clamándole al Señor, como vimos alguna de las definiciones de las diferentes clamores, clamando y suplicando al Señor a viva voz, desde lo más profundo de nuestro ser, para que sea atendida nuestra súplica hasta que la respuesta del Señor llegue y esta pandemia pare. En el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor, si Él no ha venido pronto. Y que el Señor te bendiga y guarde a toda tu casa con paz y con bendición en el nombre de Jesús. Amén.